¿Qué sucedería si pudieses? Esto hace que la persona se proyecte a futuras posibilidades. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué le pasaría si fuera capaz? Esto hace que la persona se proyecte a futuros estados deseados. ¿Qué es lo que se lo impide? Esto sirve para recoger información sobre los obstáculos pasados o futuros o de las posibles ganancias secundarias. Cuando se omite quiénes o en quién se basan para hacer o realizar una afirmación universal. Todos los hombres son iguales. La literatura inglesa es la mejor. El desafío buscará la fuente de información o autoría y dejará claro que se trata de una generalización en el mapa de la persona. ¿Quién dice esto? ¿En qué te basas para decirlo? ¿En base a qué criterio? Cuando alguien afirma tener información sobre el estado interno de otra persona, pensamientos, actitudes, gustos, sentimientos, etc., sin indicar cómo tuvo dicha información, lo que llamamos lectura mental. Yo sé lo que está pensando él ahora. Él me encuentra fea. El desafío consistirá en buscar la fuente de información. ¿Cómo específicamente lo sabes? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Cuando se afirma que hay una relación de causa y efecto entre dos eventos que no están relacionados necesariamente. X causa Y. Cuando habla me irrita. El tono de su voz me pone nervioso. El desafío debe inquirir sobre cómo ocurre específicamente ese proceso o buscar un ejemplo en el que no sucedió tal cosa. ¿Cómo específicamente el que él hable te irrita? ¿No ha habido alguna vez o momento en el que él te ha hablado y no te irritaste? ¿Cómo específicamente te pone nervioso su tono de voz? ¿No ha habido alguna vez o momento en que su tono de voz no le ponía nervioso? Cuando las personas igualan una definición o significado a cierta conducta o conjunto de conductas, las cuales no son necesariamente ciertas. Representa dos situaciones o experiencias ligadas por una relación de equivalencia. La situación X significa Y. Mi marido no me quiere, él no me sonríe. El desafío debe hacerse para saber si la afirmación es siempre cierta. ¿Siempre que tu marido no te sonríe es porque no te quiere? ¿Mientras duerme también? Concretamente, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? Si la respuesta fuera afirmativa, se cambia el índice referencial para que el hablante niegue la equivalencia. ¿Siempre que tú no sonríes a tu marido es porque no le quieres? La tercera y última técnica dentro del metamodelo del lenguaje es el marco de recapitulación. Esta tercera técnica se utiliza para orientar y centrar al interlocutor hacia el tema o contexto deseado y acceder a más recursos o representaciones de este. Esta técnica es un instrumento de refresco de la memoria de nuestro interlocutor y una forma de hacerle ver que le estamos comprendiendo. Se utiliza cuando se ha obtenido una gran cantidad de información o se considera que se ha alcanzado un nivel de comprensión suficiente sobre lo que relata nuestro interlocutor. El marco de recapitulación es simplemente un resumen verbal de la información recibida. Consiste en frases como: déjeme, si lo he entendido bien, entiendo lo que me está diciendo es... Si he tomado buena nota, entonces aquí... a las que se añade el resumen de lo tratado hasta ese momento. En ocasiones es necesario realizar estos resúmenes varias veces durante la conversación, siendo también una forma de hacer rapport. El interlocutor generalmente, al ver resumido su problema, tiende a puntualizar o a dar una información nueva de importancia que hasta entonces no había surgido. El metamodelo, concluyendo, es un medio de compartir la representación de nuestras experiencias de una forma más enriquecedora,
usando el lenguaje para expresar nuestras ideas y sentimientos y comprender las de los otros. Uno de los atributos más importantes descubiertos en los estudios sobre personas que triunfan en las relaciones con los demás es la facultad de comunicarse con precisión, por ser un cierto genio para ir rápidamente al grano de lo que le ocurre o interesa a su interlocutor. Tienden a utilizar las palabras y frases claves para comunicar sus ideas, consejos o opiniones más importantes con gran exactitud, y también tienen presente que no necesitan saberlo todo. Distinguen entre lo que es necesario saber y lo que no, limitándose a lo primero. El punto central es que las personas sufrimos no porque el mundo no sea lo suficientemente rico como para permitir que se satisfagan nuestras necesidades, sino porque nuestra representación del mundo está de tal modo empobrecida que no vemos salida posible debido a que nuestros problemas se originaron al crear nuestra propia representación del mundo, olvidando que es sólo una representación y no el mundo mismo. Se ha de recordar que las palabras que usamos para describir experiencias no son las experiencias mismas, son sólo la mejor representación verbal que hemos sido capaces de dar de ellas. Un lenguaje exacto tiene la propiedad de hacer que nuestro interlocutor vaya en la dirección correcta. Si conseguimos con el metamodelo que nuestro interlocutor exprese con palabras lo más precisas posibles lo que le ocurre o preocupa concretamente, podremos mantener una relación y amistad sincera, siendo mayores las posibilidades de obtener cambios en nuestro propio mapa. El metamodelo de la PNL especifica el proceso de hacer pasar al individuo de su estructura de superficie a la estructura profunda. Lo que hacemos al utilizar el metamodelo es animar y hacer ampliar el mapa de nuestro interlocutor para que así su mapa limitante no le haga sufrir.